Sí, en esta época ya es cuando arranca toda la actividad de los campeonatos nacionales del atletismo. Por los mejores de los éxitos con los chicos tenemos los campeones nacionales, que justamente este fin de semana fue en el CENAR, Campeonato Nacional Sub-23, donde tuvimos medallas de oro, plata y de bronce, quedando la provincia de Córdoba en el tercer lugar del potencial atlético. Y dentro de este campeonato se hacía la preselección para ir al sudamericano, que se hace en Colombia, de acá 20 días, y tenemos por el momento 4 integrantes en ese preequipo. Así que Córdoba nos sigue sumando lo mejor del atletismo a nivel internacional. También junto con la agencia estuvimos con los Juegos de la Región Centro, que se desarrollaron viernes y sábado en la ocasión del atletismo, y estamos trabajando, justamente ayer me tocó viajar a Laborde con el tema del Córdoba Juega, con todo lo que son los regionales de este proyecto de la agencia a nivel escolar. Bueno, ¿cómo le fue al atletismo en los Juegos regionales? Bueno, justamente en este torneo es cuando se está produciendo el recambio deportivo. Córdoba el año pasado había salido primero. Este año va a tener el cambio de edades con estas categorías, sin olvidar de decir de que son edades de 13 a 15 años, son la unión de dos categorías en el atletismo, cambio de pesos de implementos, alturas de valla, y Córdoba en este caso, bueno, quedó segunda en el torneo. Pero aún así, sumando con el resto de los deportes, Córdoba volvió a ganar el evento Región Centro. No, sin duda, sin duda. Te preguntaba porque sabía que le ha ido muy bien. Segundo puesto es realmente meritorio, Cristian. Sí, es muy bueno y bueno, en este caso, debido a que no tenemos realmente las condiciones de entrenamiento en el estadio, así que los chicos hacen todo lo que más puedan. Es más, doy un ejemplo, tenemos el campeón nacional de juvenil y sub-23 en varones, que no tienen colchonetas para hacer el salto. Entonces se hace muy complicado el entrenamiento, pero bueno, todos los atletas siguen poniendo el mejor esfuerzo y van siempre poniendo Córdoba en los primeros lugares. Tengo una pregunta, es decir, a ver si, que no se malentienda, ¿no? Teniendo tanta cantidad de chicos que andan tan bien, ¿nadie se da cuenta que hay que esforzarse un poquito más y darle un poquito más de envión al atletismo? He tenido reuniones con los vocales, me han pedido proyectos para que se pueda desarrollar por intermedio de la asociación, la escuela de atletismo que se desarrollaba en el Kempes. Le presenté el proyecto, no me lo aprobaron de la forma que yo lo había elevado. El apoyo económico que me dijeron que iban a darle para la compra de implementos tampoco se está llevando adelante. Es más, yo estuve en el día lunes y hoy en la agencia nuevamente, pidiendo a ver si el presidente de la agencia nos puede otorgar la audiencia que en el mes de marzo apenas asumió. La hemos pedido, la hemos reiterado en el mes de agosto y todavía no hemos tenido soluciones para ver qué va a pasar con la pista. Están proyectando que es necesaria una pista olímpica de natación, pero ha quedado en el olvido, me parece, lo que es la pista del atletismo. Yo creo que la gente que está dentro de la agencia, como ve un escenario tan grande, lo que es la pista atlética, ellos quieren llenarla con la cantidad de gente adentro de la pista. Sabemos que es imposible. Vemos un mundial, vemos un juego olímpico que congrega muchos y muy buenos deportistas, pero a nivel provincial no podemos llenar un escenario de semejantes dimensiones. Entonces yo creo que optan a apoyar los otros deportes que en un cubículo más chico se puede llenar, y eso hace a un trabajo deportivo de la agencia o de gobierno. A nosotros nos están dejando de lado. Tenemos excelentes deportistas a nivel olímpico, tenemos a nivel mundial, sudamericanos. Estamos a entrar, nosotros no, sino un atleta de Córdoba, como es Victoria Budvar, en el historial del argentino. Ya está,
pero puede llegar a quedar en el historial del argentino como el atleta más veloz de la República Argentina. No tiene pista, no tiene pista. Esta mañana estuve en el Kempes, me dolió el escenario que hay montado por el tema del recital. Uh-huh. No saben, realmente yo hago todo el esfuerzo de la dirigencia mía de Capital, pero ya esfuerzos ya no tengo que terminar la gestión, que se termina ahora en octubre, y ya no dan ganas de dar una continuidad porque no hay apoyo, realmente no hay apoyo, reuniones que se puedan desarrollar con la gente de la agencia, vocales, los que sean, ya no tiene sentido porque no nos dan el apoyo que realmente se merece. Bueno, Cristian, queríamos conversar un poquito de este tema porque me parece que es muy importante que, habiendo materia prima, no la sepamos utilizar. Y me parece que, bueno, es interesante poder difundir toda esta información. Uh-huh. Y bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos difundiendo. Todo lo que tenga que ver con el deporte amateur lo vamos a seguir difundiendo. Así que bueno, sabés que el micrófono de la 580 está a disposición de ustedes, Cristian. Yo le agradezco como siempre la audiencia que nos está dando, el apoyo que nos brinda. Ojalá los otros estamentos gubernamentales escucharan y ofrecieran el apoyo que se nos otorga en el marco acá del periodismo, pero bueno, yo le agradezco nuevamente y bueno, estaremos en comunicación y dejándole los saludos cordiales. Un abrazo, Cristian. Igualmente, hasta luego.